¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por ese compromiso que usted tiene siempre los domingos a ser las 8 de la noche aquí a través de Ticavisión con Noches sin Tregua, donde desarrollamos política con P mayúscula. También recordarle que usted puede sintonizar nuestro programa cuando no está cerca de un televisor a través de nuestro canal en YouTube de Noches sin Tregua, donde se puede suscribir también para recibir las notificaciones de nuestros próximos programas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. He invitado a Islain Sánchez Torres, abogado, y quien fuera viceministro de Justicia y que recientemente lo renunciaron del viceministerio por diferentes razones y lo hemos invitado para conversar de lo que sucede en el Ministerio de Justicia desde la visión del viceministerio en que estuvo encargado. Islain, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Don Claudio, buenas noches y por supuesto buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Ya regresamos con Islain aquí en la política con P mayúscula. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez vamos a la conversación con Esley Sánchez Torres, ex viceministro de Justicia. Esley, la primera pregunta, ¿cómo llegas a ser viceministro? O sea, ¿cómo fueron las circunstancias? ¿Estuvo usted participando en el Partido Progreso Social Democrático? ¿Estaba usted en el análisis de la justicia o de la seguridad del país? ¿Cómo llega usted a gabinete? Bueno, yo, para empezar, pues no estaba en política y tampoco para ese partido político en ningún momento. Yo creo que ese es Dios el que me pone ahí. Me parece que a esa función pública que debe ser muy transparente, muy honorable, me llamó Dios y por el tiempo que estuve, y creo que a él le debo la honra de haber participado de este momento. ¿No conocías al presidente Rodrigo Chávez antes? No, en realidad no lo conocía antes. ¿Y presentaste tu currículum como algunos otros o fue el actual ministro que te buscó y te ofreció? En realidad yo no presenté el currículum, fue el actual señor ministro el que... ¿Se conocían? Sí lo conocía, que me ofreció la posibilidad de integrar ser parte de ese equipo de gobierno. Del gabinete. Sí, señor. Hoy el tema de los viceministros viene manoseándose hace muchos años. Según la Ley General de Administración Pública solo debería haber un viceministro, pero ahora hay viceministros a granel. ¿Cuántos viceministros hay en el Ministerio de Justicia actualmente? Actualmente 3. 3. Sí, señor. Y se dividen por áreas. Correcto. ¿Cuál era la tuya? Todo el sistema penitenciario, señor. Todo lo que tiene que ver con las cárceles del país. En ese tema, venimos discutiendo hace mucho tiempo en el país que hay una sobrepoblación carcelaria. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ahora vamos a analizar el tema de las carpas, pero antes de eso me interesaría saber qué hemos hecho, porque ciertamente ha habido una discusión entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el nuevo Poder Judicial de la necesidad de que las leyes, y vos como abogado y como agente del OIJ, seguro lo tiene mucho más claro que este servidor, de que las leyes sean más duras, menos permisivas para que la gente esté en la cárcel. Pero si no hay espacios, pues hay que tomar medidas complementarias para liberar bajo algunas condiciones a quienes podrían ser privados de su libertad. Pero, ¿qué hemos estado haciendo en relación a nueva infraestructura carcelaria en nuestro país? Claro, vea, esa es creo que la pregunta más importante de toda la esencia del sistema penitenciario. Actualmente, desde la plataforma de la Dirección General de Adaptación Social, se trabaja en un proyecto para la construcción de una nueva cárcel acá en Costa Rica, que en mi concepto viene a paliar un poco el tema del hacinamiento, pero no lo viene a resolver. ¿Por qué no lo resuelve? Porque con las políticas estrictas en materia de prisión preventiva, con el tema que arrastra al país en materia de criminalidad, con el tema de corrupción, que también es una de las plataformas que tiene el crimen organizado para operar, yo he dicho que no hay sistema que soporte ese escenario. Difícilmente, al paso que vamos, el sistema penitenciario o el mismo sistema judicial va a soportar esto. Ya vemos que la mora judicial es alta, muy alta, y dentro de esa mora judicial está concatenado el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, como consecuencia del sistema judicial, evidentemente sufre esa afectación. Nosotros no podemos creer o pensar que con el hecho de colocar a las personas en el sistema penitenciario o construir más cárceles, este problema que tenemos encima, no de ahora, lo quiero aclarar, no es un problema de ahora. Es un tema que hace 20 años no lo vimos, no lo analizamos. Es un problema que pasa por el aparato social de este país y que ahorita lo que está haciendo es reproduciendo su peor escenario en Costa Rica. Es muy grave lo que ocurre en el país, muy grave. Repito, no es de ahora.
no es de esta administración. Ya hace 20 años estaba germinando todo el mal que ahora tenemos en Costa Rica. Pero sí, se cree erróneamente a veces que la cárcel es la solución al problema. Queremos a veces generar bodegas de personas, tomar la llave y tirarla para entender que el problema está solucionado, pero no, esa no es la solución al problema. El sistema penitenciario tiene un gran talento humano, muy profesional, que es la otra parte de la pregunta que usted formula, que tiene que ver con todo el proceso técnico y profesional que se le da a la población privada de libertad. Ese proceso es responsable, es paulatino, ese proceso es ordenado, y hasta que se tenga completo como tal, se podría pensar que aquí hay otra de las creo que la información que erróneamente se le entrega al pueblo costarricense. En ningún momento se ha pensado en liberar personas de forma irresponsable. Esa no fue la discusión en ningún momento. Hay un concepto peyorativo que se usa, que se ha usado a lo largo del tiempo, que son las golondrinas. Es un tema totalmente, es un concepto peyorativo. Al final de cuentas son personas que están en conflicto con la ley penal costarricense. Así se les tiene que ver. Y no con ese concepto tema peyorativo que es de golondrinas. Eso deberíamos apartarlo. Evelyn, me sorprende mucho lo que nos estás planteando, porque exactamente en el pasado hubo muchas críticas en el gobierno del PAC, especialmente recuerdo a un viceministro de apellido Fioli, que era muy criticado por tener una visión muy similar a la que vos estás planteando de cómo debería ser atendido el tema carcelario. Esta exposición que nos acabas de hacer, ¿se la hiciste vos al presidente de la República? ¿Se la hiciste vos a tu superior, el ministro de Justicia? Te hago la consulta porque el discurso del presidente de la República dista absolutamente de lo que se está planteando ahora. El presidente siempre reclama al ministerio, al Poder Judicial y a los diputados que las leyes son muy laxas para que la gente esté libre, que la gente debería ir casi que de inmediato a la cárcel de una forma muy rápida y que deberían quedarse casi que podrirse en la cárcel. Entonces, esta exposición que nos estás haciendo vos ahorita no me coincide con el discurso que hemos visto del señor presidente y del propio ministro de Justicia. Claro, todo esto oportunamente se le ha transmitido al señor ministro de Justicia, se le transmitió en su momento al señor ministro de Justicia. Él como ministro, como un buen asesor, diría yo, tiene la responsabilidad de transmitir la información al señor presidente de la República. Pero mire, es que, repito, no podríamos pensar en convertir las cárceles en bodegas de personas. ¿Por qué no? Porque dentro de las cárceles, y aquí voy a apartar el crimen y la delincuencia organizada. Aquí no me refiero yo a aquellos delitos que se generaron con violencia, no me refiero yo al sicariato, al ajuste de cuentas, al tema de tráfico en micro o macro, de drogas, no, para nada. A las violaciones, asesinatos. No, delitos sexuales, delitos contra la vida algunos. Yo me refiero al perfilamiento de aquellos casos que sí podrían migrar de un nivel cerrado a un nivel semi-institucional y que todavía estarían adscritos a los de cuello blanco, algunos casos, estafas. Pero, repito, bajo el proceso responsable, técnico, científico que hace el talento humano del Ministerio de Justicia y Paz. Bajo esa premisa sí sería posible que haya una migración a un nivel de menor contención como el semi-institucional. Nosotros en su momento le proponíamos al señor ministro de Justicia el fortalecimiento del nivel semi-institucional. ¿Para qué? Para que sirviera como válvula de escape a todo esto que está ocurriendo con el tema del hacinamiento, que ya casi llega al crítico. O sea, vos seguías lo que corresponde en la línea jerárquica. Hablabas con el ministro, nunca hablaste de ese tema con el presidente. No, señor. En la línea jerárquica, mi superior inmediato era el señor ministro y con él tenía que hablar de estas cosas.
Entonces aquí puede haber falta de compromiso con el ministro, con ese planteamiento que hacías vos y me imagino que algunos otros viceministros y algunos otros funcionarios del Ministerio de Justicia, que no llegaban al presidente de la República porque el ministro no se las transmitía, o al revés. Podría ser que la visión del presidente, que la ha planteado por el crecimiento de la delincuencia en nuestro país, de más cárceles, muy al estilo del presidente Bukele en El Salvador, no le permitiera al ministro Campos plantearle al presidente este tipo de visión que se está planteando. Claro, no sé en qué términos conversaban ellos porque no puedo faltar a la verdad, no lo conozco, pero Pero nunca le dijo el ministro Campos a usted, mire, no, es que eso que usted está planteando no es lo que quiere el presidente de la República. No, en realidad no, porque eran sesiones de trabajo que se desarrollaban. Yo siempre he insistido en la base técnica, en la base técnica y en la información científica. Si usted no tiene ese insumo técnico, usted no puede tomar decisiones. Aquí uno debería apartar la política de la toma de decisiones, aunque suene muy paradójico esto, pero sí debe ser así, la base técnica la que debe imperar y esa era la que siempre tratábamos de imponer para que de forma colegiada llegáramos a buenas decisiones. Yo sigo pensando que no es con la construcción de más cárceles que esto se soluciona, porque, don Claudio, a veces somos de visión muy corta, así lo veo yo. Tratamos de solucionar la crisis hoy. Una crisis que, repito, tiene 20 años de estarnos dando problemas, que nos revienta ahora en este momento, y seguimos pensando en soluciones a corto plazo. Las soluciones deben ser a más largo plazo. Las soluciones deben ser como políticas públicas, sin que interese el color político, sin que interese la bandera. Esas políticas tienen que afectar, don Claudio, y es otra cosa que yo siempre he reclamado. La génesis del problema no la estamos analizando. No estamos examinando qué es lo que le ocurre en realidad a este país. Y la respuesta es, y se lo digo muy empíricamente, porque mi formación debe ser de esa manera, es en la prevención primaria. En la prevención primaria es donde estamos fallando. Hay generaciones en los 20 años que muy dolorosamente las tenemos perdidas, porque esas generaciones en los 20 años son presa fácil de la delincuencia. Del narcotráfico, vemos muchachos de 25 años hasta menores de edad participando en sicariato, ¿verdad? Correcto, y del crimen organizado. Socialmente ahí es donde estamos fallando. Y don Claudio, si me lo permite, yo siempre he sido muy insistente en esta parte de mi discurso. Yo no voy a criminalizar la pobreza nunca. Yo tampoco voy a criminalizar el tema de la marihuana porque también es un tema que anda por ahí, ni tampoco voy a criminalizar el tema del licor. Pero son componentes que al final de cuentas, en ese escenario tan nefasto que tenemos, pesan y suman en algún momento de forma negativa, más cuando se trata de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Don Claudio, es muy triste, y aquí es donde yo le digo de la génesis del problema, saber que hay niños de 10 años, 11 años que ya consumen alcohol, que ya han consumido marihuana y que ya han consumido otras drogas. Es muy triste entender que en este país, que es un país que respeta derechos humanos, es un país democrático, con una democracia muy consolidada, hay niños que a los 12 años sufren vejaciones, maltratos, violaciones, delitos sexuales, y un montón de barbaridades que ocurren en este país. Eso pasa en Costa Rica. Para información de los televidentes, Exlain y este servidor hasta hoy nos conocemos. Es la primera vez que estamos conversando. Y estoy sumamente sorprendido y agradablemente sorprendido por el análisis que vos estás haciendo de este tema. Pero me sorprende enormemente porque al señor Gerald Campos nunca le he oído un discurso de ese nivel en cuanto al tema de cómo administrar el Ministerio de Justicia y la justicia costarricense. Inclusive en algún momento, en alguna conferencia de prensa, oí al ministro Gerald Campos pasándole toda la factura de las personas que son liberadas
antes de tiempo a la Corte Suprema de Justicia. Y los que estudiamos un poquito el tema, sabemos que eso es del brazo del Ministerio de Justicia, que es las leyes las hacen los diputados, los castigos de las leyes las ejecuta el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, pero sabemos que es el Ministerio de Justicia quien tiene las potestades de aplicarle rebajas de las penas que han sido dictadas para los privados de libertad de acuerdo a la que conforma la ley. Y el señor Campos en alguna ocasión, de una forma muy irresponsable, lo he oído achacarle esa liberación, ese análisis que se hace de las personas que se liberan a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene que ver absolutamente, el Poder Judicial, que no tiene que ver absolutamente nada con esto. Este tema de liberar privados de libertad tiene un análisis profundo en el Ministerio de Justicia, se desarrolla con estudios pertinentes, y te hago la consulta también porque el ciudadano solo le falta pedir la pena de muerte para todos los que están en la cárcel. Y el discurso tuyo de respeto de derechos humanos parece que no es el que ha permeado ni al ciudadano y mucho menos al Poder Ejecutivo actual, en el caso del ministro de Justicia y en el caso del ministro de Seguridad y en el caso del presidente de la República. Sí, don Claudio, qué complicado y qué profundo se hacen este tipo de temas, ¿verdad? Porque son temas que, como dice usted, se tienen que analizar pormenorizadamente y de la mejor manera. Vamos a ver. Primero, no es el sistema penitenciario el responsable de la situación criminal de este país. No es el responsable. Hay que partir de esa premisa. Que existe actividad criminal dentro del sistema penitenciario es innegable. Eso sí ocurre. Sí ocurre. Dentro del sistema penitenciario, yo le decía ahora que el talento humano es un gran talento humano, con cargas de trabajo excesivas, con una mística increíble, con una praxis que de verdad motiva y copia. De hecho, y hago un comercial acá, el sistema penitenciario costarricense es un ejemplo en el mundo. Tiene visorías del continente y aquí nos venían a visitarnos un montón de actores del orbe para ver qué es lo que... Pero para el ciudadano y algunos políticos el ejemplo hoy es Bukele. El ejemplo son las megacárceles. Sí, lo que pasa es que es otro momento. Otra condición, país que yo creo que no se compara a lo que tenemos en este momento en Costa Rica. Pero lo que le quiero decir es que el sistema costarricense penitenciario es un ejemplo de cómo se hacen las cosas buenas en el continente. Y no solo en el continente, también en el orbe. Cuando usted me pregunta si el proceso es responsable, sí, es muy responsable. Es un proceso que está subdividido, que tiene atención interdisciplinaria, que tiene profesionales en el ramo trabajando y analizando desde su materia la posibilidad de que una persona que está adscrita al sistema penitenciario migre a otro nivel de menor contención. Yo siempre lo he dicho, los procesos humanos no son infalibles, están sujetos al error, pero dentro de ese error que puede existir en el proceso humano, hay posibilidad de mejora y también en el caso del sistema penitenciario de retroceder. Si usted detecta que una persona no está cumpliendo con las condiciones que se le indicaron, evidentemente usted puede retroceder con el informe técnico a esa persona. Entonces, para la ciudadanía no habría de qué asustarse. De verdad que no hay por qué entrar en el pánico en que estamos. En el pánico en que estamos, no creo que no. No en cuanto al tema de seguridad, sino en cuanto al manejo de las cárceles. Correcto, el manejo, si usted me preguntara hoy, es un manejo muy profesional, es un manejo muy técnico, muy responsable, muy responsable y muy acercado a lo que tiene este país en este momento en realidad. Dirigido por grandes personas, muy grandes personas, coordinadores de nivel,
directores de centro, que están comprometidos con la causa, que entienden lo que está ocurriendo intra y fuera de los muros y que hacen una labor muy encomiable. De verdad que la respuesta sería, es un proceso muy responsable que se ha hecho de la No es mejor a manera. tontias y a locas que se libera No, o se le corta no, Claudio, la pena a alguien. no, para tranquilidad de todo el pueblo no es así. Evidentemente, como lo dije, en los procesos humanos no son infalibles, puede ser que estén sujetos a error, pero ante ese error usted tiene la posibilidad de retroceso. Entonces, no es algo que surja de la ocurrencia que yo tanto he marcado, sino que es un proceso responsable técnico-científico. Muchas de las cosas que hacen marcado mucho lo técnico y el dato y la información. En el tema del hacinamiento de las cárceles, a mí me surge una consulta que hacerte la voz, porque al final de cuentas no sabemos ni cómo estamos en el tema del hacinamiento. Lo digo porque el Ministerio de Justicia detalla que es un 7,2 en su página web. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un informe que le dieron al Congreso norteamericano hace unos días, decía que era un 12%. Lo leía usted que era un 16%. Pero sale el ministro Campos y era el Campos diciendo que es un 118%. Ahí se le fueron los números. Sí. ¿Ha faltado transparencia o hay poca transparencia en este tema o hay poca información técnica para saber exactamente cuál es el hacinamiento? Yo no creo, don Claudio, que sea un tema de querer incurrir en un error al lector, al profesional, a la ciudadanía. Yo creo que no. Yo creo que más bien es de sentarse a dar una única cifra, que la que yo, por lo menos la que yo tenía, creo que ha variado de la fecha ahora, estaba en 19.6 o 19, estaba el hacinamiento, estaba llegando ya hacinamiento crítico. Creo que el tema de la página es que hay que actualizarla porque son datos que se tienen que actualizar, pero sí, me parece a mí que no es un tema de que se haga adrede, no creo que haya mala intención, no lo pensaría de esa manera. Lo único que me parece es que centralizar la información y dar el dato oficial. Pero acabas de decirnos que ya llegaron 20, es crítico. Sí, es crítico, es hacinamiento crítico. ¿Y qué propuesta tenías vos como el viceministro encargado de esto? Claro. Para ese hacinamiento. ¿Qué te habías planteado? Don Claudio, si usted me lo permite, vea, cuando nosotros llegamos en el 2022 al Ministerio de Justicia, lo primero que hicimos fue un diagnóstico. ¿Cómo corresponde? Como tiene que ser. Y nos enteramos que había, en mis números, y ahorita le voy a decir por qué mis números, había 40 años de abandono, 40 años de precariedad, 40 años de insuficiencia, 40 años que eran muy dolorosos para un sistema penitenciario tan grande, tan importante y tan trascendental para el país. Conversando con don Jorge es el jefe de un grupo, un equipo de trabajo en Jorge Arturo Montero Castro. Él es el jefe de cocina. Usted entenderá, don Claudio, que por cocina, por la alimentación... Por los platos que salen, sí, señor, por las bebidas que salen. Sí, señor, ahí esa es la sangre del sistema penitenciario. Eso es lo que provoca malestar, molestia, enojo, incomodidad y un montón de bemoles más en el sistema penitenciario. Y don Jorge, gran persona, gran funcionario, me decía que él ya tenía casi los 40 años de trabajo. Y desde que él entró había vivido en precariedad, en abandono, en un montón de aspectos que eran muy difíciles de superar. Si usted me lo pregunta, sí, eran 40 años de abandono. Si usted escucha a algunos decir que no, es muy respetable la posición. ¿Y por qué no actuó el Ministerio de Justicia en esos 40 años o en estos 2 años que has estado vos para que ese hacinamiento no llegue casi al 20%? Claro, es que todo está concatenado, don Claudio. Yo lo divido en 2 aspectos, si usted me lo permite. El primero es uno que está a lo interno del Ministerio de Justicia y Paz, que tiene que ver con el talento humano y que tiene que ver con la parte estructural. Sin usted tener el talento humano y la parte estructural al menos aceptable, usted no puede pensar en otra cosa. Si usted no tiene el talento humano profesional para que analice los casos,
responsablemente y bajo ese criterio técnico, usted no puede tener más que el colapso. Y lo hay en el ministerio. Está muy limitado. Está muy limitado. Entonces, le decía yo que en dos aspectos, y la parte estructural. Nosotros sí empezamos a remozar estructuras, remodelar algunas estructuras que podrían albergar a la población privada de libertad, a un paso muy lento, porque la administración pública, don Claudio, es muy lenta. Está cargada de un montón de asuntos que la entraban totalmente y que no hay simplificación de trámites, hay muchos cuellos de botella que están por ahí dando vueltas y la convierten en un proceso muy lento. Pero ahí, hacia eso íbamos. Usted me pregunta qué hicimos. Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de ordenar la casa con el tema de los puestos. En esa reorganización, dotar aquellos procesos que deben ser inteligentes, que deben trascender a las personas y no depender de las personas. Lo que hicimos fue una reorganización interna de todo el aparataje para ir generando estabilidad en el proceso. Evidentemente eso lo hicimos sin ningún problema, pero la segunda parte, la tercera parte que yo le quería decir es el tema de pedir los recursos. Cuando usted lo conoce mejor que yo, cuando usted pide recursos dependen del presupuesto de la República. Así es. Hay que ser muy responsables cuando se piden recursos. No es pedir por pedir. Se debe solicitar el recurso. Pero ante este alineamiento debería ser prioridad darle recursos al Ministerio de Justicia. Sí, claro. De hecho, nosotros sí éramos prioridad para el señor presidente. Él así, por lo menos por medio del señor ministro, así nos lo expresó que éramos prioridad, porque ya yo no estoy ahí. Pero sí, lo primero que hicimos fue requerir personal. Y se hizo un planteamiento de plazas de todo orden, abogados, sociólogos, psicólogos, médicos, cocineros, oficinistas, administrativos. ¿Para qué? Para venir a llenar ese proceso que sin el talento humano no va a surgir. No va a caminar. Es que usted puede tener la mejor estructura de última generación, pero si usted no tiene el operador, eso no va a caminar. Por eso lo ordenamos de esa manera. Reorganización que se formuló y luego el requerimiento del recurso humano que también se formuló. Evidentemente, como es un tema de presupuesto anual y versa sobre el recurso del Estado costarricense, pues poco a poco se nos iba a dotar de ese recurso. Sin eso usted no puede pensar en que esto avance. Es muy difícil que... Pero sí urge infraestructura para ese 20%. Sí, urge. Sí, claro, que es la cárcel que se está en este momento, que está en diseño en este momento. Sí, señor. ¿Se está diseñando, se está construyendo esa cárcel? No se ha construido. Apenas está en planos. Sí, está en proyecto. Ideas. Sí, señor. Por eso es que cuando vamos a ver, cuando aparece el tema de las carpas, que ahorita lo entramos a más profundidad, es por eso que usted dijo que es mejor esperar un poco más de tiempo, pero invertir en edificaciones que perduren a futuro y sean una solución real del problema de la sobrepoblación carcelaria, palabras suyas, textuales. Sí, a eso se refería. A eso me refiero, totalmente. ¿Y cuánto podría ser esa espera? Porque si apenas está en planos, todavía... Bueno, es que, vamos a ver, don Claudio, si nosotros dejamos toda la plataforma, dejamos en aquel momento, para que me entienda. Sí, en el momento que estabas en Correcto. La idea era dejar la plataforma para que el que viniera, independientemente del color político, independientemente de la bandera, tuviera esa plataforma lista. Aquí hay que olvidarse, don Claudio, de la vanidad, del ego, hay que olvidarse de la envidia, hay que dejar todos esos sentimientos que no son para nada buenos para el aparato estatal. No importa quién lo haga, lo que importa es que sea para efectos del bien común. ¿Y en qué se está pensando en ese proyecto que está ahí apenas en ciernes, apenas analizándose? ¿De qué tamaño se está pensando? ¿Cuántos espacios carcelarios se están pensando? Bueno, la idea inicial era al menos de contar con 900 espacios para la población privada de libertad, que ya es un buen número. ¿En cada uno de esos espacios, 2 o 3 privados de libertad? No, hacerlo como funciona actualmente, con varios privados de libertad. Varios privados. Sí, señor. Sí. En un total de 900 espacios más o menos.
Atención de los que nos están viendo y escuchando. ¿Cuáles son las circunstancias más precarias que vive un privado de libertad en ese hacinamiento? ¿Qué es servicios de baño, servicios de alimentación? ¿Qué es en ese hacinamiento lo más deprimente que puede encontrar uno dentro del marco de los derechos humanos para quienes están ahí? Vea, esa pregunta es complicadísima de responder. Primero, Costa Rica es un referente en esa tutela de los derechos humanos. Eso hay que decirlo. Esa protección al derecho humano, Costa Rica es definitivamente lidera en esa materia. Yo creo que la respuesta es en tema estructural. El tema estructural está muy afectado por ese abandono que yo le digo de los 40 años. Los servicios básicos los tienen, don Claudio, los tienen, yo creo que muy bien, los tienen muy bien. Los servicios de alimentación es muy bueno, muy bueno es el servicio de alimentación. En medio de la crisis es un servicio que se da con calidad, con mucha calidad, con mucho profesionalismo. Pero si usted me pregunta a mí en qué se debería incidir, es en la atención técnica. Y regreso nuevamente al talento humano. Yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles del sistema penitenciario. La falta de profesionales, la falta de recursos que bregue sobre ese tema, que permita dinamizar el proceso responsablemente, muy responsablemente, y que permita una atención adecuada, primaria, en tiempo récord también, porque producto de esa situación de que no existe personal, pues hay un poquito de rezago entre el sistema penitenciario. Si usted me lo pregunta a mí, en eso se debe trabajar, en la atención a la población privada de libertad. Pero cuando me dicen en la atención, se está refiriendo a la formación, a la educación, no, a generar actividades profesionales. Todo lo holístico, en la atención propiamente del privado de libertad, en el proceso técnico responsable, y el proceso está sumado a lo recreativo, a lo laboral, al tema espiritual inclusive, porque el tema espiritual es importantísimo. Como lo quiera ver usted, cualquiera que sea su credo o su religión, el tema espiritual tiene que estar inmerso ahí. En la parte educativa, le digo, la UNED está metida dentro del sistema penitenciario, y hay una población privada de libertad que estudia con la UNED. Por eso yo le decía ahora que Costa Rica es un referente en el continente. El que una universidad estatal esté dentro del sistema penitenciario con alumnos estudiando sus carreras, habla muy bien de un sistema penitenciario. Y don Claudio, eso no es de ahora. Eso tiene años de estar ahí generándose. Y aquel centro penal Terrazas, ¿qué pasó con ese proyecto? Terrazas 2. Terrazas 2, don Claudio, el equipo técnico llegó a la conclusión de que operativamente no era adecuado para población privada de libertad. ¿Por qué? Hubo muchos Yo recuerdo que hablaban de que las paredes eran de estereofón o algo dijo el presidente de la República en algún momento. Al margen de eso, del tema de estereofón, hubo muchos hallazgos de orden operativo que no le permitían ese desarrollo para población privada de libertad. Dentro de los ejemplos, recuerdo uno, para visita íntima no había el lugar adecuado, que ya eso sí te afecta a derechos humanos. Para la policía penitenciaria no había donde pernoctar, eso también afecta a derechos humanos. Hablaba yo de la sangre del sistema penitenciario, recuerda, el tema de la alimentación. Terrazas 2 no tiene cocina. No se diseñó pensando en un espacio para preparar los alimentos y llevarlos a la población privada de libertad. Ya solo eso. ¿Y qué se ha hecho con esa infraestructura? Esa infraestructura ¿Para qué se utiliza? Creo que de la forma más adecuada, como buenas madres de familia, me parece a mí, lo que se hizo fue formular un proyecto de ley para que se lo pudiera usar un destino diferente. En este caso, para la policía penitenciaria y para todo el profesional técnico administrativo que trabaja en el Ministerio de Justicia y Paz. Vamos al tema de las carpas, que ha sido el tema grueso y por el tema que usted sale del viceministerio. Ese tema de las carpas,
dentro del desconocimiento que pueda tener yo al respecto, ¿son mejores unas carpas que Terraza 2? Porque si Terraza 2 tenía la falencia de no tener todos los espacios que vos nos comentaste, y si era cierto que las paredes eran de estereofón, bueno, aquí en una carpa no hay paredes, son espacios únicos. Si es para temas de la intimidad, pues tampoco lo van a ver. Entonces, no hay una contradicción de pasar a algo que era inadecuado a algo que es peor. A mí me parece que si el criterio con Terraza 2 era que el dibujo y la materialización de las torres no estaba acorde con albergar población privada de libertad, si mantenemos ese discurso y somos consecuentes, evidentemente las carpas quedarían descartadas bajo ese ¿Se le dijo escenario. al ministro Campos que eso era una ocurrencia? Sí, sí se lo dije, pero se lo dije con mucho respeto, ¿no? Nunca hubo irrespeto de mi parte. El 7 de marzo, recuerdo, cuando se toca el tema de las carpas, es cuando más dudas me surgen a mí sobre el tema. Porque cuando, en mi caso, yo consulto si esas carpas se utilizaban en el continente y cuáles eran los ejemplos, pues no hubo respuesta. La respuesta es que era para efectos militares y que se utilizaban en algunos otros momentos como de cocina, por ejemplo, y tenía algunas otras condiciones. Pero si usted me pone a pensar otra vez en la reunión del 7 de marzo y el 10 de julio, que volvemos a tocar las carpas, sí es una ocurrencia. Yo de eso no me voy a salir, sigue siendo una ocurrencia. Es un retroceso al sistema, a la historia del sistema penitenciario. Está cargado de riesgos de orden legal, porque tenemos, recordemos, para los costarricenses, que aquí hay visores, si me permite la palabra, y contralores también de la función del sistema penitenciario. El mecanismo contra la tortura, la defensoría de los habitantes, los jueces de ejecución de la pena, la defensa de ejecución de la pena, los fiscales mismos de ejecución de la pena, la sala constitucional. ¿Y quién propuso esa ocurrencia? ¿De dónde surge la idea de hacer carpas? La idea le surge al señor ministro. Él es el que propone la idea de las carpas. Pues seguramente, aunque se lo hayas dicho de una forma muy bonita, seguro se ofendió ante ti. No, don Claudio, yo creo que si uno estuviera en la escuela, en aquellos hace muchos años de escuela, cuando uno se enojaba con el compañerito, y bueno, y era diferente, porque uno se enojaba y salía abrazado con el compañerito. Si hubiera sido en ese momento, lo pensaría así, pero son conversaciones de profesionales de gerencia, de personas maduras. Había más gente cuando vos planteabas eso. Claro, había todo un grupo experto en medio de toda esta discusión. Yo pensaría cuando vos dijiste ocurrencia, todo el mundo agachó la cabeza como diciendo, se murió Snake por decir que eso es una ocurrencia. No lo creo, don Claudio, porque la misma dirección de la policía, con criterio experto, aduce que hay riesgos con el tema de instalación de carpas. El Departamento de Arquitectura, con criterio experto, aduce que hay riesgos con la instalación de carpas. Y este servidor también comparte ese criterio de esos dos expertos. Entonces yo creo que si usted hiciera hoy una consulta popular a todos los operadores que trabajan dentro del sistema penitenciario, le aseguro que todos pensarían igual que yo. Pero había una compañía interesada en surtir al ministerio de las carpas. Por ahí leí que inclusive que van a exponérselo a ustedes, pero quien expone no es el propietario de la empresa, sino que llega un intermediario que es el que hace la oferta. ¿Quién lleva a esa gente a plantearles al grupo del ministerio esa idea? ¿Es el propio ministro quien hace el contacto? Bueno, yo no sé si don Gerard hace el contacto, porque eso no me consta.
pero él fue el que nos citó para atender al representante de ARPA y al caballero de DataSys, creo que se llama la empresa. Sí, que ya esta empresa, entiendo que le ha dado, en Raxa le ha dado algunos otros servicios al Poder Ejecutivo actual. Vos hablas mucho de lo técnico y de la importancia que tiene lo técnico. Pero antes de esa pregunta, tengo una que no quiero que se me vaya. ¿Cuál fue el motivo real del despido? Porque usted no quiso renunciar. Le pidieron que renunciara el ministro Campos, que lo había hablado y que se lo había recomendado al presidente. Usted me aclarará si fue el presidente, cómo le dijo el ministro, si era una decisión de él que le planteó al presidente o si fue el presidente que le planteó al ministro Campos su destitución. ¿Por qué no quiso renunciar usted? ¿Por qué permitió que lo despidieran? Sí, bueno, y le agradezco la pregunta, don Claudio, porque me permite pues, exponer la verdad de lo ocurrido. El 10 de julio, yo recibí una llamada del señor ministro de Justicia, don Gerald Campos, y don Gerald lo que me dice es que el presidente me está pidiendo que renuncie. Yo le consulto a don Gerald que cuál es la razón para, por lo menos, tenerla clara, ¿verdad? Y es lo porque el presidente quiere que vos te vayas. Sí, porque la verdad es que, y aquí también voy a hacer una aclaración, don Claudio. El señor presidente de la República tiene esa potestad de imperio. Sí, exactamente. El señor presidente de la República decide con quién está y con quién no. Es su gabinete. Y le digo, para mí es incuestionable la decisión del señor presidente de la República. Pero ante la duda, porque yo sí me generó una duda de la conversación. Querer argumentos. Sí, yo le pregunté si existía alguna razón, si yo había hecho algo malo dentro de la administración pública. Y don Gerald lo que me responde es que es un tema de confianza, que el presidente está pidiendo la renuncia por un tema de confianza. ¿Cuántas veces has hablado vos con el presidente durante esos 2 años? ¿O qué relación? Porque antes nos decías que no tenías... No. El canal que usabas era el ministro Campos. Entonces, la pérdida de confianza era de Campos. No podía ser el presidente si vos no tenías una relación directa con el presidente. Con el señor presidente, en un par de ocasiones, de forma... en reuniones. Y un par de ocasiones que lo veía en algún evento y lo saludaba, pero si usted me lo pregunta, no era una relación directa. Entonces la respuesta de Gerald Campos de que el presidente te había perdido la confianza solo podía darse porque Gerald Campos había llevado información al presidente sobre usted para que quedara su imagen deteriorada ante el presidente de la República. Por eso es que en esa misma llamada, don Claudio, yo le pido a don Gerald la posibilidad, como caballero, y se lo dije así, don Gerald, ¿existe alguna posibilidad de que usted me permita una reunión con el señor presidente de la República y que usted esté también para entender nada más cuáles son las razones para yo poder mejorar como funcionario público, para hacer una retroalimentación de mi función y comprender qué fue lo que y pues hice mal para mejorar? Y don Gerald lo único que me dijo fue que no había posibilidad de esa reunión, que ya era una decisión tomada del presidente de la República y lo que yo tenía que hacer era escribir un correo electrónico a él, directamente a don Gerald, pidiéndole la renuncia. Yo sí hice ese correo, don Claudio. Esa tarde del 10 yo redacté el correo, pero mi correo iba en el tema de la renuncia, como él me lo pidió, pero también iba con otros elementos. Yo también le pedí a don Gerald la posibilidad de tomar el periodo de vacaciones que ya había generado para no crearle un gasto al erario y que no me pagaran las vacaciones. Era la posibilidad de disfrutarlas. Sí, señor, disfrutar las vacaciones, así se lo escribí en el correo electrónico, para no afectar el erario, para que el erario no devengara ni un 5 en ese rubro. Pero para mi sorpresa, el mismo 11 llega el documento firmado por el señor presidente de la República, donde a partir del 11 ya yo quedaba cesado del puesto. Pérdida de confianza, dice Gerald Campos. A usted le dice eso. Sí, señor. Pero los medios de comunicación dicen que es por acoso laboral. Son 2 historias diferentes lo que le plantea a usted
y la que le plantea a los medios de comunicación. Acoso laboral es hasta cierta forma un ataque a la honra de usted como funcionario público. Sí, vea, yo creo, don Claudio, que la política debe ser honorable. Debe ser honorable, debe ser una política de caballeros. Cuando yo me entero que don Gerald públicamente, porque lo hace público por medio de video, aduce que las razones son por el acoso, por un acoso que está formulado en mi contra, yo lo que le puedo decir hoy a usted y por supuesto que a la ciudadanía, porque es lo más importante. Mire, a esta hora, hoy domingo, a mí no se me ha notificado personalmente ningún proceso de acoso en mi contra, para empezar. Número uno. Número dos, don Gerald sabe que los procesos de acoso son privados. Sí, no se ventilan. No se deben ventilar bajo ninguna circunstancia, porque ni acoso solo laboral, ni acoso sexual. Menos el acoso sexual. El nuevo presidente de la República debe tener muy claro ese tema. Por supuesto, porque tienen que tener privacidad entre las partes. Él lo conoce muy bien, porque él también sabe del régimen disciplinario. Duele que él conociendo esta situación, duele que él entendiendo la privacidad que demanda ese tipo de situaciones, lo ventile irresponsablemente, porque fue muy irresponsable, y lo haga de forma muy baja, porque si primero me dice a mí que es por un tema de pérdida de confianza que el señor presidente de la República ordena la renuncia, no puede salir diciéndole a los medios públicos que mi salida obedece a un tema de acoso, pero yo estoy denunciado por acoso. Me parece que no es correcto, no es de caballeros. Y en la carta de renuncia, en la nota de renuncia del presidente de despido, dice que es por pérdida de confianza. En realidad así se dice, por pérdida de confianza. Nunca se habla del acoso. Usted dijo después de ese despido lo siguiente, abro comillas: señor ministro, como policía y como conocedor del sistema penitenciario, estoy convencido que es una decisión alejada de una posición sensata, refiriéndose al caso de las carpas. Prácticamente le está diciendo usted que es una ocurrencia o una tontería. Dice él que eso usted lo dijo después de que salió, pero que nunca en las reuniones usted planteó ninguna desavenencia con la idea de cárceles con carpas. ¿Qué hay de cierto? Bueno, falta la verdad el señor ministro. Don Claudio, vea, el 7 de marzo mismo, que es la primera reunión que se tiene con el representante de ARPA, que es la empresa que promueve el producto. Son españoles, creo, ¿verdad? Son españoles, es una empresa española. Inclusive Gerald Campo fue a la empresa en España también en un viaje. No lo sé. Lo leí en la prensa. El mismo 7 de marzo ya yo cuestiono el tema de las carpas. Como se lo dije, don Claudio, ya yo le pregunté al caballero que dónde tenían operación y si albergaban población privada de libertad. Ya desde ese momento yo cuestiono el tema de las carpas. ¿Por qué? Porque las carpas solo se usan en desastres humanos, para efectos militares, para efectos de migratorios, pero deben ser... En Gaza se están utilizando por mucho ejemplo, hoy en día. Pero deben ser transitorios. No puede haber un efecto permanente en el tema de uso de carpas. Ya desde ese 7 de marzo yo estoy cuestionando el tema de las carpas y hasta hoy yo sigo pensando que el tema de las carpas no debe ir en el sistema penitenciario. Vea qué interesante, del 7 de marzo al 10 de julio, que es la segunda reunión por el tema de carpas, yo le vuelvo a decir al señor ministro que eso nos afectaría al Ministerio de Justicia desde todo punto de vista. Que no habría un equilibrio financiero adecuado tampoco, porque son propensas a vandalizarse, don Claudio, a destruirse, porque la población privada de libertad destruye también. En ese cautiverio destruye. Que no hay forma de repararlas y que hay algunos otros hallazgos importantes que podrían afectar la operatividad del tema de las carpas.
desde el mismo 7 de marzo, para responder a su pregunta, ya yo estoy en oposición con el tema de las carpas. Y el 10 de julio, perdón, de este año, yo se lo vuelvo a exponer con el equipo de trabajo. Y también le digo algo a don Gerald, don Claudio, de forma muy responsable y respetuosa. Yo le dije, don Gerald, mire, nosotros debemos ser los mejores asesores y consejeros suyos para que usted la información se la lleve de la mejor manera al señor presidente de la República, cuidando el presupuesto nacional, cuidando el erario y comportándonos como buenas madres de familia, cuidando cada 5 del Estado costarricense. Porque eso no es sostenible, ese producto no se puede sostener. Me extraña que diga don Gerald que es hasta el 11 que yo le expongo todas estas informaciones. No, eso es desde el 7 de marzo de este año y yo se lo venía diciendo. Y le hiciste al frente de otros compañeros. Por supuesto. O sea, hay testigos de que vos... Por supuesto, sin que esto se convierta en un debate oral y público, que esa no es la idea. Yo creo que no hay que llegar a eso. Todo el personal técnico que estuvo ahí, en la reunión del 7 y en la reunión del 10 de julio, puede dar fe de lo que yo estoy diciendo en este momento, es así ocurrió. Y vea, yo le doy un ejemplo a don Gerald, que es el que siempre creo que se debe usar. Don Claudio, el fuego y las ruedas se inventaron hace muchos años. Nosotros no podemos caer en ocurrencias. No podemos, producto de esta crisis en la que se encuentra el Estado costarricense, tomar decisiones inadecuadas que afecten las finanzas del Estado costarricense. Esa instalación de carpas o esa idea de instalar carpas es ocurrente, no es sensata y es contraria al equilibrio financiero. Ellos la han justificado, tanto Gerald Campos como el presidente de la República, que es un poco por la preocupación de la liberación de gentes por las medidas cautelares. Entonces que es una prioridad tener esas cárceles para esa gente que todavía no ha sido condenada, pero para que no salgan con medidas cautelares en libertad, y que es para la gente menos peligrosa. Aún con esa justificación, vos no la avalás. Don Claudio, cuando yo hablo de base técnica, me refiero a que mi criterio tiene fundamento de una plataforma técnico-jurídica. Cuando nos reunimos para analizar el tema, no solo yo lo hice. La policía, arquitectura, asesores, la Dirección General de Adaptación Social, todos participaron en el conversatorio y llegamos a esa conclusión. No es la opción para el sistema penitenciario. Pero el presidente de la República, te oí hablar, durante todo el programa has hablado mucho de la información técnica, de buena información, de buenos datos, y el presidente de la República, defendiendo las carpas, ha dicho que él tiene información técnica que avala el uso de las carpas. ¿Oíste en algún momento en esas intervenciones con los españoles o con la empresa mediadora de los españoles información técnica e información relevante que pueda justificar carpas? Porque también he oído, creo que a vos también te he oído, que en ninguna parte del mundo se usan las carpas para cuestiones penitenciarias. Entonces, ¿de dónde está la información técnica que tiene el presidente de la República? ¿Se la dará Gerald Campos? Yo imagino, porque aquí no podría aseverarlo, yo imagino que don Gerald es el que le ha trasladado la información al señor ministro. Si usted me lo pregunta a mí, de la reunión del 7 de marzo y la del 10, no hay información técnica. Ningún tipo de información técnica que sustente o acredite el uso de esas carpas. Vea que en la reunión del 10 pasó algo muy interesante. La señora Castro, que es la viceministra de Gestión Estratégica, aduce que en España y en Estados Unidos se usan las carpas. Yo mismo le pregunté a ella que en qué estados o qué referencia había o qué evidencia. También en Arizona, que fue un fracaso. Un total fracaso y un irrespeto a los derechos humanos. Y desde el punto de vista económico, los estadounidenses ganaron cuando se eliminó el tema de las carpas. Evidentemente ya son situaciones que debemos aprender. Yo le pregunto a ella que dónde está eso instalado y si tiene alguna evidencia o referencia, y no hubo respuesta de ningún tipo.
Para concluir, se nos fue el programa, Slain, para concluir, ¿temes que ese casi 20% de hacinamiento en las cárceles en algún momento se pueda hacer la gestión al interno de cada una de las penitenciarías nuestras inviable, ingobernable, que los privados de libertad se rebelen, que haya un levantamiento que provoque muertes, que corran riesgos los policías que están asignados en el cuidado de esas cárceles con tanto hacinamiento? ¿Qué pregunta más importante, don Claudio? Y qué difícil responder a este tipo de interrogantes. Hace unos días se jugó la final de Colombia-Argentina en Estados Unidos, en la Copa América. Y si usted observa lo que ocurre previo al partido, horrible, violencia, irrespeto a la autoridad, gente agredida, niños de por medio. Si usted observa ese escenario, gente llorando, mujeres y niños llorando, con personas que están en libertad, que son en tesis de principio honorables, que son honradas, que respetan las leyes, yo le podría decir que en las agrupaciones humanas es muy impredecible lo que ocurra. Yo le pediría... Pueden ser nuestras cárceles una olla de presión. Yo creo que son lugares donde la violencia se encuentra, innegable, donde hay drogodependencia también, eso es innegable, donde hay corrupción, que eso ya sería un programa para tratar en toda una hora, el tema de corrupción, ¿verdad? Pero yo esperaría que esa praxis que yo le comenté del personal penitenciario, que esa mística con la que trabaja el personal penitenciario logre sobrellevar todos estos bemoles y logre sacar, que ya lo han hecho por muchos años, y logre, a pesar de ese porcentaje, sacar adelante todo el trabajo y el proceso inteligente del Ministerio de Justicia y Paz. Slain, muchas gracias. Creo que es un error el haberte removido de la función que desarrollabas, pero esa es mi posición particular, no solamente por el conocimiento técnico, sino también por el conocimiento de todo lo que se da alrededor de este hacinamiento y las cárceles en nuestro país. Muchas gracias por haber venido a Noches Sin Tregua. A usted las gracias, don Claudio. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a quienes espero en 8 días aquí en otro capítulo de La Política con P mayúscula. Un abrazo.